¿Cómo están? Siempre saludo de la misma forma, espero que estén muy bien y agradecer las veces que han visto el canal, las veces que han consultado este material, espero que les sirva y que sea de su agrado. El día de hoy vamos a seguir trabajando con los arreglos, ¿ya? Y vamos a entender y trabajar cómo podemos recorrer un arreglo. ¿Qué quiere decir esto? Cómo podemos generar funciones con nuestros arreglos y trabajarlos, podemos imprimirlos en pantalla o generar nuevas funciones a partir de este recorrido que se va haciendo por arreglo. Para entender esto, primero vamos a crear nuestro archivo HTML, ¿cierto? Vamos a crear también nuestro script dentro del HTML y vamos a generar una nueva función. Vamos a generar una función que se va a llamar recorrer array. ¿Ya? Y esta función nos va a permitir ir recorriendo el arreglo cada vez. Para poder llamarlo, obviamente, tenemos que cargar este arreglo, o sea, esta función dentro de nuestro HTML, si no, no lo vamos a poder ver. Entonces, colocamos acá, recorrer array, ¿cierto? Y ya esta función se va a ver dentro de nuestro HTML. Entonces, vamos a generar una variable para comenzar a recorrerla, ¿ya? Vamos a generar una variable de arreglo. Recuerden que el arreglo podemos llamarlo igual que cualquier otro tipo de variable y en este caso vamos a volver a trabajar con el estuche. Vamos a generar un estuche, ¿cierto? Y vamos a tener algunos elementos dentro de nuestro estuche. Vamos a tener un lápiz, una goma, vamos a agregar un pegamento, vamos a agregar un sacapuntas y vamos a agregar, ¿qué me está faltando en los estuches? Pensemos, un compás. Ya, pensemos que a esta persona le gusta hacer figuras geométricas. Entonces, ¿cómo puedo yo recorrer un arreglo y además imprimirlo y trabajarlo dentro de nuestro HTML, ¿cierto? Existe una función que se llama for-each, ¿ya? Que me permite recorrer el arreglo, poder listarlo, ¿cierto? Y además poder generar funciones con estos arreglos. ¿Cómo se genera? Nosotros primero colocamos el nombre de nuestra variable, que es en este caso el estuche, y vamos a colocar for-each, ¿ya? Y for-each es una función que nosotros tenemos que generar dentro de nuestra condición, de lo que estamos creando finalmente. Entonces, como esto es una función, tenemos que declararla dentro, que es una función que va a listar los elementos que están dentro, va a distinguir cuáles son los elementos y además los va a listar. ¿De qué forma? Nosotros vamos a generar acá el ítem, que es nuestro elemento, ¿cierto? Y vamos a colocar el index, que es la posición que van a tener los elementos dentro de nuestro arreglo, ¿cierto? Ya tenemos definido acá la forma de leer en el fondo cada uno de estos elementos. Es necesario que siempre sea ítem o que siempre sea index. Ustedes pueden colocar el nombre que quieran, pero tengan en cuenta que aquí yo estoy generando un recorrido del arreglo. ¿Un recorrido sobre qué? Sobre los elementos que tiene este arreglo. Y necesariamente lo primero que yo defina acá va a ser siempre el elemento que va a tener mi arreglo o el tipo de elemento que va a tener mi arreglo, y el otro nombre que yo defino aquí va a ser la posición de ese elemento en mi arreglo, ¿ya? Por lo tanto, si yo genero acá una función que sea, supongamos, document.write, ¿ya? Porque quiero imprimir esto en mi HTML, voy a trabajar con estas variables que tengo yo aquí. En este caso, el index es mi posición y si yo quiero colocar que me imprima el index, que me imprima el número y concatenar además
frase, por ejemplo, voy a poner un punto, un guión, un espacio y voy a concatenar con el ítem. Vamos a ver qué es lo que me va a imprimir esto en la consola. O sea, perdón, no en la consola, sino que en nuestro HTML. Vamos a nuestra paginita, nuestra ventanita HTML y vamos a abrir recorrer arreglo. Y así como ustedes ven, dentro de mi HTML, vamos a agrandarlo un poquito, se listaron por orden mis elementos del arreglo. ¿Por qué están así ubicados? Porque efectivamente tengo que darles acá un salto de línea para que se puedan ver mejor. Recuerden que en el document write nosotros también podemos concatenar qué tipo de elemento queremos que sea esta impresión en el HTML. En este caso yo voy a concatenar que este elemento sea un párrafo, un elemento de párrafo. Por lo tanto, como voy a concatenar que sea un elemento de párrafo, tengo que también generar la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. De este modo voy a transformar esta impresión en un elemento de bloque, que es un elemento párrafo que se me va a listar hacia abajo. Entonces, si yo actualizo, ustedes se fijan acá, me imprimió cada uno de los elementos con el for each y con su posición, ¿cierto? Con la posición que tiene en el arreglo. En este caso, la posición 0 es mi lápiz, la goma el 1, pegamento 2, sacapunta 3 y compás 4, ¿cierto? Recordemos que la forma de listar los elementos del arreglo siempre parte desde el 0, ¿cierto? Y que con el método length yo puedo definir o puedo saber cuántos elementos tiene mi arreglo. Por lo tanto, yo ahora voy a comenzar a manipular este arreglo y volver a pasarlo, volver a recorrerlo para saber qué va sucediendo en este arreglo. Puedo además ir imprimiendo cositas entre medio para que podamos en el fondo percibir y darnos cuenta qué es lo que se va imprimiendo. Vamos a poner acá que se va a imprimir una etiqueta HR, que es una línea entre medio para poder seguir recorriendo este arreglo y seguirlo modificando. Recuerdan que en la cápsula pasada también vimos algunos métodos que nos servían para modificar el largo de estos arreglos y para poderlos modificar por orden alfabético, en reversa, ¿cierto? Vamos a volver a recorrer el arreglo de esta forma, pero vamos a ir trabajando con algunos métodos para que puedan ver cómo se va modificando este arreglo cada vez. Voy a colocar estuche.sort, ¿ya? Voy a modificar el orden de mis elementos del estuche, los voy a poner por orden alfabética y voy a volver a generar un for each que va a volver a pasar por los elementos del arreglo. Recuerden que siempre cuando yo defino un for each es necesario que yo dentro también genere la función, ¿cierto? Que me liste los elementos que están dentro, su posición, porque así de esta forma los puedo identificar y además tengo que generar la función dentro con mi paréntesis de llaves, ¿cierto? Aquí vamos a ver y en este caso vamos a volver a escribir en la pantalla, ¿cierto? Nuestros elementos. Vamos a volver a concatenar con un P, ¿cierto? Estos elementos y vamos a ver cómo se modificó esta lista. No le voy a colocar el número de la posición, solamente vamos a trabajar con el index, con el ítem, que es mi elemento, mi variable de elemento, y vamos a cerrar nuestra etiqueta de párrafo. Y vamos a ver qué sucedió con nuestro arreglo. Vamos a actualizar y si ustedes se fijan, vamos a achicar un poquito más esto para que se note. Tenemos primero listados los elementos de nuestro arreglo de forma inicial, pusimos una línea y
nuestros elementos volvieron a ser ordenados por orden alfabético. Si ustedes se fijan acá, el compás empezó primero porque obviamente si nosotros decimos A, B, C, ya compás, ¿cierto? Entonces aparecen listados por orden alfabético. Vamos a volver a hacer 2 manipulaciones más del arreglo y volver a recorrerlo para que ustedes puedan entender bien cómo se va recorriendo. Vamos a imprimir nuevamente una línea, ¿ya? Vamos a imprimir una línea y vamos a volver a modificar este arreglo. Le vamos a colocar que esté en reverso. Lo vamos a dar vuelta, ¿ya? Vamos a dar vuelta a nuestro arreglo y además le vamos a agregar un nuevo elemento que nos falta en este estuche. Vamos a ponerle un unshift. Vamos a colocarle primero ¿qué nos estará faltando en nuestro estuche? ¿Saben qué nos falta? Un corrector. Le vamos a poner un corrector y vamos a volver a pasar por este arreglo nuevamente. Vamos a colocar estuche.forEach, ¿cierto? Vamos a abrir acá, vamos a generar la función. Vamos a listar el elemento ítem y la posición que es index, ¿cierto? Vamos a abrir nuestro paréntesis de llave y vamos a generar nuestra última función de esta cápsula para que ustedes entiendan cómo se recorre el arreglo. Document.write, ¿ya? Vamos a abrir acá y vamos a generar un H3 solamente para que puedan ver en el fondo cómo cambian estos ítems, ¿ya? Y vamos a generar aquí la concatenación ítem y vamos a cerrar nuestro H3. Es importante que, miren, me acabo de equivocar, es importante que tengamos en cuenta que el forEach me permite recorrer cada uno de los elementos del arreglo y que no solamente me va a servir acá, sino que también me va a servir para poder generar funciones más complejas después con Ajax. Entonces es importante que entendamos cómo se trabaja con el forEach, que lo vayamos repasando y trabajando a lo largo del tiempo para que después cuando trabajemos con Ajax y con el manejo de archivos JSON nos sirva y podamos darle el uso correcto a esta funcionalidad. Entonces vamos a revisar qué es lo que va a pasar con nuestro arreglo finalmente. Lo dimos vuelta y le agregamos al principio un elemento corrector. Veamos qué pasa. Actualizar y si ustedes se fijan, vamos a nuestro HTML, ¿cierto? Miren, nos agregó al principio el corrector, después nos siguió mostrando sacapuntas, pegamento. ¿Por qué? Porque nosotros le dijimos primero que revirtiera el arreglo, ¿cierto? Lo revirtió, puso el compás al final y después le comentamos que agregara el elemento corrector. Por lo tanto, nuestro estuche ahora partió con 5 elementos y ahora tiene 6 elementos, ¿cierto? Porque agregamos el corrector. Si ustedes se fijan, cada vez que yo voy leyendo el arreglo, este arreglo puedo imprimirlo, puedo trabajarlo con él en nuestra interfaz, así que es muy útil esta función de forEach. Sigan trabajándola, sigan repasándola, investiguen más acerca de los métodos para poder ver en el fondo qué más se puede hacer con nuestros arreglos y los espero para una próxima cápsula. Muchas gracias por las visitas, muchas gracias por la buena onda, que estén muy bien. Chao, chao.